Unidad 6. Motivación y emoción. Tema 1. La motivación. En la vida cotidiana observamos la conducta de las personas y tratamos de explicarnos qué objetivo o finalidad persiguen. Siempre hay alguna razón o motivo por el que se comportan como lo hacen. Cuando en una novela policíaca el inspector o un detective interroga a los testigos y sospechosos de un crimen, algunas de las preguntas que requieren solución para poder determinar quién fue el culpable son: ¿cuál fue la causa del crimen? ¿Por qué se comportó el asesino de esa manera? Las respuestas nos llevan al móvil del delito. Para las personas que están interesadas en la conducta humana, la pregunta clave es: ¿por qué? Carlota quiere saber por qué continúa siendo novia de Miguel cuando sabe que no lo ama y tiene miedo a quedar embarazada porque la ha obligado a tener relaciones sexuales. Un gerente de la planta empacadora quiere saber por qué a dos de sus empleados parece no importarles realizar un buen trabajo. Un padre quiere saber por qué su hijo no desea esforzarse para obtener buenas calificaciones en la escuela. Las respuestas a preguntas como estas a menudo involucran el concepto de motivación y nos inducen a mirar dentro de la personalidad humana. Motivación se refiere a un estado interno que activa y da dirección a nuestros pensamientos. María empezaba a sentir un poco de hambre, y cuando vio un anuncio de tacos en la televisión, esto la hizo sentirse muerta de hambre. Le recordó que tenía comida en el refrigerador y la envió a la cocina. Si su motivo para el hambre no se hubiera activado, quizás su motivo para tener éxito en la escuela la hubiera llevado en una dirección diferente, tal vez a leer su libro de texto. Si ningún motivo se hubiera activado, ella no estaría haciendo nada, solo sentarse o quizás dormir. Los motivos están en el centro de nuestra vida, despiertan y dirigen lo que pensamos, sentimos y hacemos. La motivación es el móvil que incita, mantiene y dirige la acción de un sujeto para lograr una meta. En el lenguaje común suele expresarse de diversas formas: amor propio, espíritu de lucha o fuerza de voluntad. Características de la motivación. Algunas características de la motivación, o, mejor, de la conducta motivada sugieren que es propositiva. Está orientada y dirigida a una meta que el individuo quiere alcanzar. La motivación integra aspectos cognitivos y afectivos, incrementa la activación y organización de nuestras acciones. Es fuerte y persistente. Los individuos gastan cantidad de energía para lograr la meta que se proponen y superar los obstáculos descubiertos en su camino. La fuerza de los motivos cambia con el tiempo. Los motivos están organizados jerárquicamente. Hay motivos que cumplen funciones de supervivencia, otros están orientados hacia el crecimiento personal. Los motivos pueden ser comprensibles o inexplicables, conscientes o inconscientes. No siempre estamos conscientes de la motivación de nuestra conducta. Los motivos pueden ser intrínsecos o extrínsecos. El trabajador de una fábrica de automóviles puede estar motivado por conseguir dinero o por mejorar su reputación ante el jefe. Esta conducta es fruto de la motivación extrínseca, ya que son agentes externos los que ayudan a realizar la tarea. La motivación intrínseca implica que la conducta se lleva a cabo por el interés y placer de realizarla. En el caso del trabajador pueden ser sus sentimientos de competencia o maestría. El ser humano nunca está satisfecho, sino que siempre está deseando cosas nuevas. J. L. Pinillos dice que las necesidades humanas son inclasificables porque el hombre es capaz de necesitarlo todo, incluso lo que no existe más que en su imaginación. Los motivos biológicos, de base orgánica, son carencias del organismo, producto de ciertos estados de privación y tienden a satisfacer necesidades fisiológicas. Los más importantes son el hambre, la sed, el impulso sexual, el impulso maternal, evitar el dolor, la necesidad de descanso, dormir y soñar, etc. Cuando un individuo pasa mucho tiempo sin beber o dormir, se crea un estado de activación que tiende a reducir esa necesidad. Los motivos sociales son necesidades aprendidas, que se desarrollan en el contacto con otras personas y están determinados por el entorno y la cultura. Los motivos sociales fundamentales son: motivación de logro. Conseguir bienes materiales o de otro tipo activa el deseo personal de realizar algo difícil, superar obstáculos, organizar objetos o ideas. Motivación de afiliación. Sentirse miembro de algún grupo o asociación de una persona con sus semejantes. Motivación de poder. Necesidad de controlar el comportamiento de los demás, desear que el mundo material o social se ajuste a nuestro plan personal.
los motivos aprendidos pueden ser manipulados. Es relativamente fácil crear necesidades nuevas. Por ejemplo, la manipulación publicitaria crea necesidades innecesarias, como comprar productos de moda que no se necesitan. Teorías de la motivación. El proceso motivacional pretende garantizar la supervivencia y guiar nuestro crecimiento personal. La psicología de la motivación puede ser estudiada desde tres grandes perspectivas: biológica, teoría del impulso, reducir la tensión, humanística, desarrollo completo del sujeto, y cognitiva, actuar de forma propositiva para conseguir metas. La teoría de la reducción del impulso de Sejuy. Todos los organismos poseen mecanismos reguladores que funcionan como termostatos para mantener la producción hormonal, la concentración de azúcar en la sangre o la temperatura corporal. Por ejemplo, en los seres humanos la temperatura normal del cuerpo es de 36 grados centígrados y se defiende contra las alteraciones por medio de varios mecanismos homeostáticos. Si entramos en una cámara refrigeradora, nuestro cuerpo se defiende contrayendo los capilares sanguíneos, temblando, etc. En cambio, si entramos en una sauna, la temperatura del cuerpo se defiende con la dilatación de los vasos sanguíneos y el sudor. Estos mecanismos son muy eficaces, ya que la temperatura corporal no cambia, aunque existan grandes variaciones en la temperatura ambiental. Clark Hull, en su obra Principios de la Conducta, expone su teoría de la reducción del impulso, basada en el concepto de homeostasis, para explicar el estado biológico de los organismos cuando se produce una necesidad: comida, agua, sexo, sueño, etc. El desequilibrio interno crea un estado de necesidad, que hace aparecer el impulso, que mueve al organismo para satisfacer esa necesidad. La pulsión es una reserva de energía compuesta de las alteraciones fisiológicas presentes en cada momento. La fuerza de la respuesta, E, es una función del hábito, H, y del impulso, D, de drive, energía, en inglés, o elemento activador de la respuesta. Ambos se multiplican para determinar la conducta manifiesta o la acción. Posteriormente Hull se vio forzado a añadir un tercer elemento, el incentivo, K, que es un elemento de persistencia hacia la meta, basado en la cantidad y calidad de los refuerzos positivos o negativos. Esto es, la fuerza de la respuesta depende de multiplicar el hábito por el impulso. Y luego por el incentivo. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos hambre. Se produce una necesidad a causa de un desequilibrio homeostático, privación de comer, y este desequilibrio produce un impulso a iniciar la conducta de buscar comida, que reduce el impulso y termina el estado de necesidad. El impulso depende del estado de privación y el incentivo nos hace dirigirnos a una conducta concreta y determinada. Hull considera que la necesidad fisiológica no basta para explicar la dinámica de la motivación, sino también es importante el atractivo de meta buscado para reducir esa necesidad. Las características de un objeto meta, como su calidad y cantidad, también activan la conducta. Un buen bistec a la plancha es más apetecible que unas hojas de lechuga, excepto si eres vegetariano. ¿Dónde se origina la fuerza de la conducta? A veces, parece que está dentro del organismo como estado de impulso, motivación primaria. También la motivación de la conducta puede proceder del propio reforzador, motivación de incentivo. Hay ocasiones en que la simple presencia de comida, bebida o compañía sexual puede desencadenar la respuesta. La teoría humanista de Maslow. Abraham Maslow, 1908 a 1970, psicólogo humanista, considera que los seres humanos son buenos por naturaleza y es necesario que se desarrollen al ritmo de sus necesidades, que son de dos tipos: necesidades de carencia y de crecimiento. Mientras no están satisfechas, las necesidades fisiológicas son las que determinan el comportamiento y su deficiencia impide el crecimiento y desarrollo personal. Maslow estableció una jerarquía de las necesidades, que difieren en orden de prioridad. Las necesidades fisiológicas más bajas son las primeras en aparecer en el desarrollo del individuo y son satisfechas antes que las superiores. En la cima de esta red de motivos interrelacionados se encuentra la autorrealización. La autorrealización es un proceso individual que consiste en desarrollar las propias capacidades. Si deliberadamente planeas ser menos de lo que eres capaz de ser, te aseguro que serás muy desdichado, decía Maslow. Las características de una persona autorrealizada son las siguientes: percepción clara y eficiente de la realidad. Se acepta a sí misma sin sentimientos de vergüenza o culpa.
Es espontánea y abierta a nuevas experiencias. Es autónoma e independiente. Es creativa, original y capaz de resolver problemas. Ama la soledad, necesita vida privada. Sabe disfrutar de la vida. Buenas relaciones interpersonales. Actitudes democráticas. Buen sentido del humor, capacidad amorosa y no es agresiva. No es un idiota moral ni distingue el bien del mal. Acepta cambios en los valores sociales. No es rebelde contra una autoridad razonable y no le falta valor para enfrentarse a la injusticia. Teoría cognoscitiva. La teoría cognoscitiva combina las características personales y ambientales para explicar la conducta de un sujeto. Esta teoría describe cómo la explicación que la gente da al éxito o al fracaso en su vida incide en la motivación. Las atribuciones que hacemos son importantes porque determinan nuestras expectativas, que son el origen y la fuerza de la motivación. Y afectan tanto a las emociones que sentimos como a nuestras previsiones de futuro. La atribución de Eider y Weiner. Los seres humanos quieren saber por qué ocurren los acontecimientos, por qué tienen éxito o fracasan en ciertas situaciones de la vida y se hacen preguntas de este tipo: ¿por qué suspendí el examen de biología? ¿Por qué mi amigo dejó de hablarme? ¿Por qué no me dieron el trabajo? Los resultados predecibles de un acontecimiento no suelen necesitar atribuciones. Por ejemplo, averiguar por qué el tren llegó a su hora. Sin embargo, los resultados inesperados provocan incertidumbre cognitiva. El éxito y el fracaso inesperado necesitan explicación. La teoría de la atribución se basa en estas premisas. Cada persona intenta averiguar las causas de su conducta y de la conducta ajena. La asignación de causas a una conducta sigue unas reglas, no es aleatoria. Las causas atribuidas a una conducta pueden desencadenar otras conductas. Eider 1958 considera que las acciones humanas están causadas por dos clases de fuerzas, personales, internas, y ambientales, externas, que pueden ser estables o inestables. Las fuerzas personales son capacidad y motivación. La capacidad consiste en las habilidades físicas y psíquicas exigidas para realizar una acción. La capacidad depende de varios factores: aprendizajes previos, actitudes y creencias sobre la habilidad personal, estado de ánimo o fatiga, sugerencias y opiniones de otras personas o de la autoestima personal. La motivación está compuesta de dos elementos: la intención, componente direccional de la motivación, y el esfuerzo, componente cuantitativo, y supone el grado en que la persona intenta, por ejemplo, estudiar. Las fuerzas ambientales pueden ser estables o inestables. Estables, son duraderas en el tiempo y se mantienen constantes. La dificultad de la tarea es constante hasta que se termina la acción. Inestables, son transitorias como la suerte, fluctuaciones incontrolables del ambiente, que afecta los resultados de la acción. La suerte puede cambiar el equilibrio entre la capacidad y la dificultad de la tarea. La conjunción entre la capacidad y la dificultad de la tarea determina si la acción se puede o no llevar a cabo. La acción también depende de la motivación y de la suerte. Hacer atribuciones automáticas del resultado de una acción es arriesgado porque nos lleva a cometer errores. Un error común es que la gente suele hacer atribuciones internas después de un éxito y atribuciones externas después de un fracaso. Tal es el caso de un alumno que afirma: aprobé matemáticas y me suspendieron en francés. Weiner 1985 reformuló la teoría de Eider sobre la atribución aplicada al ámbito académico, añadiendo dos dimensiones más: que las causas sean controlables o incontrolables. De la clasificación de Weiner podemos extraer estas conclusiones. La controlabilidad es la dimensión más importante. A mayor control sobre las causas de una acción, mayores son las expectativas y la motivación para esforzarse. Las causas internas y controlables del fracaso provocan humillación y vergüenza, y las causas externas producen enfado y rebeldía. Si percibimos la causa del fracaso como estable e incontrolable, existirá menos esperanza de solucionar el problema y menos motivación para realizar cualquier tarea. Las causas más frecuentes del fracaso escolar son la falta de esfuerzo, causa interna, estable y controlable, y de estrategias de aprendizaje. Sin embargo, muchos estudiantes atribuyen el fracaso a factores que están fuera de su control: falta de capacidad, dificultad de la tarea, etc. Es decir, no se ven como agentes causales sino como marionetas movidas por fuerzas externas. Tema 2: la frustración.
La conducta motivada está dirigida a conseguir metas. Un atleta o un virtuoso del violín practican muchas horas entrenando y ensayando. Uno intenta batir algún récord y el otro dominar a la perfección su instrumento musical. Sin embargo, no siempre alcanzamos los objetivos que perseguimos y cuando no podemos satisfacer alguna necesidad o motivo experimentamos un desengaño o frustración. La frustración es una experiencia emocional desagradable, inducida por la retirada de recompensas, y produce tristeza, decepción y rabia. También supone una desorganización de la conducta, uno no sabe a qué atenerse o reacciona de forma incontrolada. La frustración está originada por varias causas. Insuficiencias físicas o psicológicas. Una persona quiere jugar al baloncesto y no tiene la estatura suficiente para poder competir, y Juan quiere salir con Beatriz y nunca le dice nada. Obstáculos físicos. Ya han cerrado el supermercado, o sociales. Prohibida la entrada a esta discoteca. Demora en el reforzamiento. Vas a entregar la solicitud de la beca y te dicen, vuelva usted mañana. Extinción del reforzamiento. Ana está bailando en la discoteca con Alberto y lo abandona en cuanto aparece Javier. Conflictos. Existen varios motivos incompatibles que interfieren en la conducta del sujeto, quien expresa no saber qué hacer. Los conflictos que nos frustran, según Kurt Lewin. El conflicto es una fuente de tensión y ansiedad y aparece cuando algo interfiere en el intento de alcanzar una meta. El conflicto puede surgir cuando tenemos que elegir entre varios objetivos, por un obstáculo que nos impide realizar la actividad deseada o que ésta tenga efectos positivos y negativos a la vez. Cualquiera que sea el origen, el conflicto es desagradable y genera tensión. Toda persona tiene su ambiente psicológico, un mundo en el que piensa, siente y actúa. La conducta de un individuo surge para satisfacer necesidades y aquellos objetos, actividades o personas que satisfacen alguna necesidad tienen valencia positiva, pero si una persona teme o evita algo, diremos que ese algo tiene una valencia negativa. La conducta es el resultado del conjunto de necesidades, fisiológicas y psicológicas, que producen un estado de tensión o estado motivacional en el sujeto. Kurt Lewin distingue varios tipos de conflictos. Conflicto de atracción-atracción. A veces nos sentimos atraídos por dos objetivos o actividades deseables, que se excluyen mutuamente, como decidir entre dos películas para ver un día de la semana o entre dos guisados. Conflicto de evitación-evitación. Con frecuencia, vivimos situaciones en las cuales tenemos que elegir entre dos alternativas indeseables y nos encontramos entre la espada y la pared. Por ejemplo, tu padre te amenaza, o arreglas tu habitación o te vas a lavar platos. Conflicto de atracción-evitación. Se presenta cuando un mismo objetivo tiene simultáneamente elementos positivos y negativos. Por ejemplo, durante una visita al dentista, quieres que alivie tu caries, pero tienes miedo a que te haga daño. Doble conflicto de atracción-evitación. Se produce cuando el sujeto se encuentra ante dos objetivos con valencia positiva y negativa. Por ejemplo, voy de vacaciones a París y gasto mucho dinero, o ahorro dinero para comprar un automóvil, aunque no salga de vacaciones en verano. Mecanismos de defensa del yo. No siempre reaccionamos enfrentándonos a la fuente o causa de las frustraciones, a veces utilizamos estrategias inconscientes destinadas no a resolver el problema, sino a evitar el displacer o protegernos contra la ansiedad y frustración. Los mecanismos de defensa del yo han sido estudiados por el psicoanálisis y necesitamos saber cómo los utilizamos en la vida cotidiana. Aislamiento afectivo. Se huye del conflicto separando las ideas de los afectos. Ejemplo, un estudiante de biología sacrifica a un animal sin preocuparse por su derecho a la vida o su estado emocional. Compensación. Es ocultar el fracaso en una actividad buscando el triunfo en otra. Ejemplo, una persona poco atractiva físicamente que desarrolla habilidades musicales extraordinarias. Desplazamiento. Consiste en descargar sentimientos hostiles sobre personas u objetos que no suscitaron las emociones. Ejemplo, un padre que pega a su hijo porque ha reñido con su mujer. Fantasía. Supone realizar con la imaginación aquello que no podemos conseguir en la realidad. Ejemplo, un tímido puede imaginarse a sí mismo siendo el alma de la fiesta. Identificación. Implica incorporar, como propias, ciertas características ajenas. Es una necesidad evolutiva de los niños que se apropian de cualidades de las personas que admiran.
La identificación será positiva si proporciona ideales o finalidades loables, y negativa si es exagerada, cuando alguien se cree Napoleón Bonaparte. Formación reactiva consiste en adoptar o expresar sentimientos contrarios a los verdaderos. Alguien puede decir, no me volveré a enamorar jamás, y presentarse ante los demás con una coraza, para proteger su vulnerabilidad y evitar nuevos desengaños. Negación. Se trata de ignorar las realidades desagradables y así no enfrentarse a ellas. Por ejemplo, preocuparse demasiado por el trabajo para olvidar los problemas personales. Ya lo advierte el refranero, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Proyección. Consiste en atribuir nuestros defectos, faltas, pensamientos o deseos inaceptables a otros. Pensamos que nuestra pareja nos puede ser infiel, porque nosotros lo hemos sido o deseamos serlo. El refrán que dice, el león cree que todos son de su condición, expresa este mecanismo. Racionalización. Con este mecanismo se pretende justificar las ideas o conductas propias ante el temor de que no sean aceptadas por los demás. Es el caso de un estudiante que recibe un reporte y dice a sus padres que le cae mal al maestro. Regresión. Se pretende volver a una fase anterior del desarrollo ante situaciones de estrés o ansiedad. A veces un niño, al nacer su hermano, se comporta como si fuese más pequeño para recibir más afecto de sus padres. Represión. Consiste en impedir que pensamientos y sentimientos dolorosos o peligrosos, que generan ansiedad, entren en la conciencia, como tener el deseo de herir a otra persona. Sublimación. Según Sigmund Freud, muchos impulsos, agresivos y sexuales, considerados inaceptables por el sujeto son desviados hacia actividades superiores o sublimes, actividades artísticas, intelectuales o de ayuda social. El deseo sexual puede sublimarse escribiendo cartas de amor. Freud postula que la energía libidinal humana puede desligarse de su función biológica ordinaria de reproducción sexual. Este peculiar atributo nos permite, como si dijéramos, enamorarnos de ideas o ideales con tanta fuerza como un hombre y una mujer presos de su atracción sexual. Tema 3. Bases fisiológicas de la motivación. Algunos motivos, como el hambre, están claramente basados en estados fisiológicos internos. Varios factores internos, como el nivel de azúcar en la sangre, son importantes para regular el hambre. Pero otras motivaciones, como la de tener éxito en la vida, no están basados en simples estados fisiológicos internos. Sin embargo, para todos los motivos, las señales externas desempeñan un rol importante. Ver el anuncio de los tacos en la televisión fue una señal externa que estimuló el motivo del hambre en María. Escuchar a su compañera de cuarto preocuparse en voz alta sobre aprobar su siguiente examen de química tal vez sería una señal externa que podría haber estimulado su motivo para tener éxito en la escuela en vez de comer. La motivación está muy ligada al tema de las emociones. El término emoción se refiere a sentimientos generalmente en reacción a diversos estímulos que están acompañados de una activación fisiológica y una conducta característica. La emoción de la vergüenza, por otra parte, es un conglomerado de sentimientos, cambios biológicos y conductas bastante distintas. Así, motivación y emoción son fenómenos muy vinculados por tres razones. A. El despertar de emociones activa la conducta como lo hacen los motivos. B. Los motivos a menudo se acompañan de emociones. Por ejemplo, el motivo para obtener una buena nota en un examen puede ir acompañado de ansiedad. La motivación sexual en general está emparejada con los sentimientos de alegría y amor. Y C. Las emociones tienen propiedades motivacionales propias. Si estás enamorado, esto también te motiva para ver a esa persona especial, y cuando estás enojado, quieres golpear al causante de tu enojo. Motivos primarios, necesidades biológicas. Muchos motivos humanos derivan de la necesidad por tener aquellas sustancias que mantienen vivo al organismo: comida, agua, calor, placer, sueño, evitar el dolor. Todas estas necesidades se denominan motivos primarios, porque debemos cubrir estas necesidades biológicas para sobrevivir. El impulso sexual también se considera primario no porque moriríamos si no cumpliéramos con él mediante la cópula o la reproducción, sino porque las especies no tendrían descendencia y se extinguirían del planeta. El hambre y la sed son los motivos biológicos primarios mejor entendidos. Homeostasis, autorregulador biológico.
La mayoría de los motivos primarios se basan en la necesidad del cuerpo de mantener un cierto nivel de elementos esenciales para la vida, un nivel de azúcar adecuado en la sangre para nutrir a las células, suficiente agua en el cuerpo, reservas de grasa, etc. Estos niveles son regulados por mecanismos homeostáticos. Tales mecanismos perciben desequilibrios en el cuerpo y estimulan acciones que restauran el balance apropiado. A menudo son comparados con los termostatos de los sistemas de calefacción industriales. Cuando la temperatura de la casa cae por debajo de un nivel preestablecido, el termostato lo percibe y enciende el calefactor para que produzca calor hasta que se restaure la temperatura adecuada y luego le indica que se apague. Las respuestas del cuerpo a los desequilibrios incluyen las reacciones internas, así como una conducta evidente. Por ejemplo, cuando el nivel de agua en las células del cuerpo cae por debajo de un nivel seguro, se envía una señal a los riñones para que reabsorban agua extra de la orina. Al mismo tiempo, se envía otra al encéfalo que induce al animal humano u otro a buscar y beber líquidos. Otras regulaciones homeostáticas similares operan en los fenómenos fisiológicos del hambre y el mantenimiento de la temperatura del cuerpo. El hambre, regulación de la ingesta de comida. El centro de control biológico del hambre no es el estómago. De hecho, este desempeña una parte menor en el control del hambre, incluso una mucho menor de lo que la mayoría de nosotros piensa. En cambio, el hipotálamo desempeña el rol de control en la motivación del hambre. Esta pequeña estructura del cerebro anterior está involucrada en la regulación de muchos motivos y emociones. Tres partes del hipotálamo juegan un rol clave en el control del hambre: el centro lateral de alimentación, el centro ventromedial de saciedad y el núcleo paraventricular. El centro lateral de alimentación estimula directamente el hambre y el acto de comer. El núcleo paraventricular controla el hambre mediante el control de azúcar en la sangre. El centro ventromedial de saciedad opera en un circuito de retroalimentación con las células adiposas del cuerpo. Secreciones de leptina causan que el centro ventromedial de saciedad inhiba directamente el acto de comer, estimulan el núcleo paraventricular e incrementan el metabolismo de las células de grasa mediante la activación del sistema nervioso simpático. Actualmente se sabe que el hambre es regulada por tres centros en el hipotálamo. Dos de ellos operan de manera opuesta. Uno inicia el acto de comer cuando se requiere comida, localizado en el hipotálamo lateral, y otro sistema de saciedad, que detiene el impulso de comer cuando se ha ingerido lo suficiente, se localiza en el hipotálamo ventromedial. Investigaciones con ratas en laboratorio mostraron que cuando el hipotálamo lateral, núcleo de la alimentación, es estimulado eléctricamente, el animal que está muy satisfecho empezará a comer otra vez, sin importar cuánto haya comido antes. En cambio, si esta región del hipotálamo es destruida, las ratas dejarán de comer hasta morir de hambre, a menos que sean alimentadas. A la inversa, si el hipotálamo ventromedial, sistema de saciedad, es destruido, las ratas comerán en exceso hasta llegar a un estado alarmante de obesidad, excesivamente gordas, hasta con el triple del peso de una rata normal. Estos animales no comen más veces por día que las ratas normales, pero siguen comiendo mucho más tiempo cada vez. Aparentemente, la destrucción de una parte del sistema de saciedad bloquea la señal homeostática para dejar de comer cuando ya han ingerido lo suficiente. En 1969, Reeves y Plum reportaron el caso de una mujer con un daño gravísimo infligido al centro de saciedad en el hipotálamo. Una joven de 20 años buscó ayuda médica para tratar un repentino apetito anormal. Los rayos X identificaron un tumor en el hipotálamo, pero no podía ser extirpado quirúrgicamente. Ella murió 3 años más tarde y en ese momento consumía casi 10.000 calorías por día en un intento inagotable por satisfacer su hambre. La tercera sección involucrada en la regulación del hambre es el núcleo paraventricular. Este centro incrementa, así como disminuye el apetito mediante un control del nivel de azúcar en la sangre. Para ello, estos tres centros utilizan la siguiente información. Contracciones estomacales. Envían una señal al sistema de alimentación del hipotálamo lateral, mientras que un estómago lleno activa el sistema ventromedial de saciedad. Niveles de azúcar en la sangre. El impulso de comer también está regulado en el corto plazo por la cantidad de azúcar, glucosa, en la sangre. El hipotálamo contiene neuronas especializadas que pueden detectar directamente el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo, pero otros dos órganos proporcionan la mayor parte de la información al hipotálamo. El hígado,
que funciona como un almacén de azúcar, detecta los niveles de glucosa en la sangre y la primera porción del intestino delgado, duodeno, detecta el azúcar en la comida que apenas se ha ingerido. Ambos órganos mandan mensajes químicos al núcleo paraventricular del hipotálamo, que desempeña una función para empezar o terminar de comer. El rol que desempeña la glucosa en la sangre en la regulación del hambre ha sido demostrado fehacientemente. Dos de los métodos experimentales involucran las dos hormonas secretadas por los islotes de Langerhans. Cuando la insulina es inyectada al torrente sanguíneo de una persona saciada, se produce una caída en el nivel de glucosa y la persona siente hambre. Por el contrario, cuando la hormona glucagón es inyectada al torrente sanguíneo de alguien hambriento, se produce un incremento de glucosa en sangre, y el individuo deja de sentir hambre. Los niveles de azúcar son esenciales en el control de corto plazo del hambre, por lo que resulta importante entender un hecho simple: al comer, deberías tomar algunos minutos para que la comida sea digerida para entrar al torrente sanguíneo en forma de glucosa. Si comes despacio, tu cerebro tendrá tiempo suficiente para detectar el incremento de glucosa en la sangre y te sentirás lleno antes de que comas más de lo que necesitas. Niveles de grasa en el cuerpo. El mantenimiento de largo plazo del peso corporal se realiza gracias a la capacidad del hipotálamo para detectar el nivel de grasa en el cuerpo. Hoy día sabemos que las células adiposas, grasa, que habitan en la cintura, caderas y otras zonas secretan la sustancia llamada leptina al torrente sanguíneo. Cuanto más llenas de grasa se encuentren las células adiposas, más leptina secretarán. Cuando la leptina en circulación alcanza el hipotálamo, las estructuras dentro y alrededor del hipotálamo ventromedial la detectan. Esto provoca que el hipotálamo reaccione de tres maneras para controlar el peso corporal. Primero, el centro ventromedial de saciedad manda un mensaje directo para dejar de comer. Segundo, le indica al núcleo paraventricular que controle el hambre regulando el nivel de azúcar en la sangre. Una tercera acción consiste en que, cuando los niveles de leptina son elevados, el hipotálamo ventromedial activa el sistema nervioso simpático. De hecho, pequeñas ramas de este sistema nervioso terminan en las células adiposas. La estimulación de las células adiposas por las neuronas del sistema nervioso autónomo simpático las obliga a quemar grasa en forma de calor más rápidamente. Peso corporal y punto de regulación. Los incrementos en la grasa corporal indican al cuerpo no solo que coma menos, sino también que incremente el metabolismo de células que almacenan grasa. El metabolismo se refiere al porcentaje de energía que las células usan. Este sistema trabaja de modo diferente en cada persona. De otra forma, todos tendríamos más o menos la misma cantidad de grasa corporal. Esto ha llevado a los científicos a plantear la hipótesis de que cada quien tiene un punto de regulación distinto para la grasa corporal, el cual determina el momento en que el hipotálamo ventromedial comenzará a tomar acciones para reducir la ingestión e incrementar el metabolismo. Parecería difícil aumentar o disminuir el peso corporal por arriba o por debajo de este punto de regulación durante mucho tiempo. Aún no se conoce qué etapa o etapas en el circuito de retroalimentación determinan el punto de regulación. Sin embargo, los investigadores médicos están muy interesados en entender por qué el punto de regulación es tan alto en personas muy obesas con problemas de salud. Por lo tanto, el descubrimiento del circuito de retroalimentación ha llevado a las compañías de investigación médica a invertir cientos de millones de dólares en investigación para encontrar una cura para la obesidad. ¿Hambres específicas o antojos? ¿Alguna vez has sentido ansia comer de algún alimento en particular? ¿Te preguntaste si tu cuerpo estaría tratando de decirte algo así como que necesitaba algún nutriente contenido en dicho alimento? Los animales que son privados de alguna proteína, vitamina o grasa en un laboratorio tenderán a ingerir mayores cantidades de alimentos que contienen ese elemento cuando más tarde se les presente la posibilidad. Por ejemplo, una rata cuyas glándulas suprarrenales han sido extirpadas quirúrgicamente, produciendo una deficiencia fatal en el suministro de sodio al cuerpo, a menos que el sodio sea consumido en forma de sal, muestra una preferencia por agua salada dentro de los 15 segundos siguientes a que les sea ofrecida. Dado que el impulso de comer en los humanos está influido por el aprendizaje y otros factores psicológicos, no se sabe si somos tan buenos como las ratas en prestar atención a las necesidades nutricionales de nuestro cuerpo. Por si acaso, quizás sería conveniente que hiciéramos más caso a los antojos. Factores psicológicos en el hambre. Mediante la maduración y el aprendizaje,
Pasamos de ser infantes que solo beben leche a adultos con preferencias distintas de comida, las cuales juegan un rol importante en nuestra vida. Si creciste en el sureste de México, por ejemplo, puede que adores los chapulines fritos y los gusanos de maguey. Sin embargo, si creciste en otra parte de la República Mexicana, es posible que la simple idea de estos alimentos te cause repulsión. Una persona católica puede comer con gusto carne de res, de puerco y moluscos, pero para otras personas hindúes o judías, comer estos alimentos representaría violar profundamente sus creencias religiosas. El aprendizaje juega un rol poderoso en determinar qué comemos. Cuando comemos, a menudo estamos listos para comer a nuestras horas acostumbradas, incluso si previamente comimos apenas un bocadillo, e incluso cuánto comemos. En muchas familias se fomenta y se modela el comer en exceso. Algunos estudios con mamíferos demuestran que incluso las ratas y los chimpancés aprenden qué comer, observando a los animales más viejos. Las emociones también juegan un papel importante al momento de comer. La gente ansiosa usualmente come más y la que está deprimida puede perder su apetito por periodos largos. Irónicamente, los individuos que se deprimen después de comenzar un nuevo régimen de alimentación saludable y ejercicio, a menudo pierden la disposición para seguir adelante con él. Quizás los factores psicológicos más problemáticos para aquellos que están intentando controlar su manera de comer son los incentivos. ¿Cuántas veces uno termina de cenar en un restaurante o reunión familiar, sintiéndose lleno o satisfecho, y luego cae en la tentación de comer un suculento postre? Los incentivos son señales externas que activan motivos. El olor de pan recién horneado te da hambre, y saliendo de la escuela al pasar por un local de comida rápida camino a casa puede suscitar un antojo de papas fritas, y la imagen de una postre crea un deseo de comer, incluso cuando ya quedó superado el punto del hambre biológica. Los incentivos tienen efecto a través de los mismos mecanismos encefálicos que regulan los aspectos biológicos del hambre. La imagen de comida causa que las neuronas en el hipotálamo se disparen, en especial cuando se trata del postre o comida favorita, y el olor de comida dispara la liberación de insulina, la cual estimula el hambre al reducir el nivel de azúcar en la sangre. Investigaciones con animales han mostrado que los incentivos pueden ser lo bastante poderosos como para llevar al peso corporal por encima del punto de regulación natural. Las ratas de laboratorio comen en exceso hasta el punto de volverse obesas cuando tienen un fácil acceso a cantidades enormes de una variedad de alimentos sabrosos, con alto contenido calórico. Por consiguiente, a menos que estés tratando de engordar, no es buena idea tener en la cocina cantidades elevadas de alimentos sabrosos con alto contenido calórico. Regulación biológica de la sed. Un sistema para beber y un sistema para dejar de beber son operados por diferentes regiones del hipotálamo. La destrucción quirúrgica del sistema para beber provoca que el animal se rehúse a tomar agua, y la destrucción del sistema para dejar de beber da como resultado que beba en exceso. Aunque los centros de control de la sed ocupan en gran parte las mismas áreas que los centros del hambre, operan separadamente al utilizar diversos neurotransmisores. El hipotálamo utiliza 3 diferentes señales para regular el acto de beber. Resequedad en la boca. Es la señal de sed de la cual estamos más conscientes. Hacia 1920, el biólogo Walter Cannon estudió el rol de la resequedad de la boca en la sed, poniéndose él mismo como sujeto de estudio. Tras beber grandes cantidades de agua para asegurarse de no estar sediento, se inyectó una droga que detiene el flujo de saliva. Muy pronto se sintió sediento. A continuación, se inyectó en la boca un anestésico local que bloqueó toda sensación allí. Esto eliminó la percepción de estar sediento. Cannon concluyó que la resequedad de la boca era la señal que resultaba en la sensación de la sed, pero solo estaba parcialmente en lo correcto. Hoy día sabemos que otros factores desempeñan papeles más importantes. Niveles de fluidos en las células. Cuando la cantidad total de agua en el cuerpo disminuye, la concentración de sales en los fluidos del cuerpo aumenta. De particular importancia para la regulación de la sed resultan las sales de sodio, que existen principalmente en los fluidos externos a las células del cuerpo, dado que las sales no pueden pasar a través de las membranas semipermeables de las células. Incluso disminuciones en el total de los fluidos del cuerpo de apenas 1 a 2% producen incrementos en la concentración de sodio lo suficientemente grandes para acarrear agua fuera de las células y deshidratarlas. Esto sucede a las células de todo el cuerpo,
pero cuando ciertas células especializadas del núcleo de sed hipotalámico se deshidratan y resecan, mandan múltiples mensajes para corregir la situación. En especial, indican químicamente a la hipófisis, localizada justo debajo del centro de bebida del hipotálamo, que secrete la hormona antidiurética, AD, al torrente sanguíneo. Cuando la AD llega a los riñones, propicia que estos conserven agua en el cuerpo, reabsorbiéndola de la orina. Adicionalmente, el centro hipotalámico manda un mensaje de sed a la corteza cerebral, la cual comienza la búsqueda e ingesta de líquidos. Volumen sanguíneo total. La tercera señal utilizada por el hipotálamo para regular la sed es el volumen sanguíneo total. Mientras el volumen de agua en el cuerpo disminuye, también lo hace el volumen de sangre, que está compuesta principalmente por agua. Un menor volumen de sangre es percibido en primer lugar por los riñones, los cuales reaccionan de dos formas. Primero, provocan que los vasos sanguíneos se contraigan para compensar la disminución de la cantidad de sangre. Y segundo, mediante una serie de fases químicas, originan la creación de la sustancia angiotensina en la sangre. Cuando esta sustancia llega al hipotálamo, el centro de bebida manda un mensaje de sed a la corteza cerebral, que eventualmente nos induce a buscar fluidos. Factores psicológicos en la sed. Los factores psicológicos también inciden en la regulación de la ingesta de líquidos, aunque globalmente este rol no parezca ser tan importante como en el caso del hambre. El aprendizaje influye en qué bebidas tomamos. Un habitante típico de Nepal prefiere leche de yak que leche de vaca, así como en cuando las tomamos. Una campaña publicitaria tratará de convencernos de beber refrescos de cola en el desayuno en lugar de jugo de naranja. Incentivos tales como la imagen de un tarro frío de cerveza pueden activar la sed en una persona que de otra forma no estaría sedienta. Tema 4. Las emociones. Sin emociones y sentimientos la vida sería monótona y aburrida, nadie percibiría los efectos de cada situación, ni podría mantener una relación afectiva y la mente no buscaría el placer de la creación. Si haces una excursión a la montaña experimentarás emociones como la exaltación, el miedo al abismo o la alegría de alcanzar la cima. Las emociones son respuestas fisiológicas que se ponen en marcha ante determinados estímulos externos y surgen como respuesta al significado que otorgamos a determinadas situaciones. Los sucesos que satisfacen las metas de una persona, o prometen hacerlo, originan emociones positivas, los que dañan o amenazan sus intereses producen emociones negativas y también suscitan emociones los sucesos nuevos o inesperados, un terremoto. El psicólogo Robert Plutchik expone en su obra The Psychology and Biology of Emotion, Nueva York, HarperCollins, 1994, la rueda de las emociones, para distinguir entre emociones primarias y complejas. Las 8 emociones primarias son alegría, tristeza, enfado, miedo, anticipación, sorpresa y rechazo, aceptación. Las emociones complejas surgen a partir de la combinación entre sí de las 8 emociones primarias. Cuanto más cerca se encuentran dos emociones de la rueda, más elementos comparten y al sumarse provocan sentimientos más complejos. Dimensiones de la emoción. En el lenguaje coloquial, con el término emoción nos referimos a los sentimientos y estados de ánimo y al modo como se expresan en nuestra conducta y en la respuesta de nuestros cuerpos. La emoción es un constructo psicológico, que utilizamos para describir 4 ámbitos de la experiencia. Las emociones humanas son respuestas fisiológicas que preparan al organismo para adaptarse al ambiente. Cuando estamos emocionados, nuestro cuerpo está más activado de lo normal, el corazón late con más fuerza, la respiración es más rápida y los músculos permanecen en tensión. Estados afectivos subjetivos por los que nos sentimos de un modo determinado, tristes o alegres. Las emociones varían cuando cambian los significados, y pueden perturbar el funcionamiento mental. Por ejemplo, un estudiante baja su rendimiento cuando tiene problemas afectivos. Expresivas, porque con los gestos faciales y corporales comunicamos nuestros sentimientos a los demás. Cualquier persona debe tener control emocional, aunque pueden elegirse varios caminos: reprimirlas y ocultarlas, expresarlas adecuadamente, cambiarlas. Pero recuerda que la represión sistemática es perjudicial, porque las emociones están para ser expresadas. Funcionales, puesto que surgen como respuesta a sucesos importantes para los motivos o intereses del individuo, la alegría sirve para acercarnos a los demás y el miedo para huir de algún peligro. Las emociones desempeñan 2 funciones básicas. Función adaptativa.
Las emociones consisten en una reacción específica ante una situación y regulan el estado interno del organismo con el fin de estar preparado para esa reacción. Funciones sociales. Las emociones también sirven para adaptarnos al ambiente social y a través de ellas podemos comunicar nuestros sentimientos a los demás mediante un lenguaje no verbal, apreciable, por ejemplo, en las relaciones de una madre con su hijo recién nacido. Influir en la forma como los demás reaccionan ante nosotros. Si estamos frecuentemente tristes, los otros nos evitarán o rechazarán. Las reacciones emocionales no son simples sucesos subjetivos del corazón, sino estructuras complejas con 3 componentes: mental, información que las desencadena, neurofisiológico, respuesta del organismo, y expresivo, responsable de su manifestación externa mediante gestos, posturas y movimientos corporales. Aunque la base biológica de las emociones está prefijada, los estímulos que causan las emociones son exteriores a ella y pueden inducir emociones desde el comienzo de nuestra vida. El aprendizaje y la cultura pueden modelar la expresión emocional. Tema 5: bases neurofisiológicas de la emoción. ¿Qué partes del cerebro están implicadas en la emoción? Puesto que experimentamos las emociones conscientemente, es evidente que hay un componente cognitivo en las emociones que probablemente implique al córtex cerebral. Además, las emociones se acompañan de respuestas autónomas, endocrinas y motoras que dependen de 3 regiones subcorticales del sistema nervioso central: la amígdala, el hipotálamo y el tronco cerebral. Estas respuestas sirven para preparar al organismo para la acción y comunicar los estados emocionales a los demás. En 1937, James Papez propuso que el sustrato cortical de las emociones era el lóbulo límbico y, como el hipocampo se comunica recíprocamente con el córtex frontal, la cognición y la emoción se afectan una a otra recíprocamente. La amígdala, un pequeño núcleo con la forma y tamaño de una almendra, es la parte del sistema límbico más directamente relacionada con la emoción. La estimulación eléctrica de la amígdala en seres humanos produce sentimientos de miedo y aprensión. Tema 6: teorías sobre la conducta emocional. Tradicionalmente se considera que el desarrollo y la expresión de una emoción consta de varios componentes. En primer lugar, observamos un suceso importante, por ejemplo, ver nuestra casa en llamas. Esto produce una experiencia emocional consciente en el córtex cerebral, miedo, lo cual desencadena señales que parten hacia las estructuras periféricas, incluidos el corazón, los vasos sanguíneos, las glándulas adrenales y las glándulas sudoríparas. Según esta perspectiva, la casa ardiendo primero se reconoce como un peligro potencial y este hecho cognitivo inicia respuestas reflejas en nuestro cuerpo. Teoría de W. James K. Lange. A principios del siglo XX, el psicólogo estadounidense William James y el danés Carl Lange desafiaron este punto de vista y propusieron una hipótesis alternativa: que la experiencia consciente a la que llamamos emoción ocurre después de que el córtex reciba las señales de los cambios en nuestro estado fisiológico. Estos investigadores describen el proceso emocional siguiendo esta secuencia: estímulo, percepción, cambios corporales, percepción de los cambios corporales, de emoción. Así, James escribió: no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Según la teoría de James Lange, las emociones proceden de ciertos cambios fisiológicos, un aumento o disminución de la presión sanguínea, frecuencia cardíaca y tensión muscular. La base de la emoción radica en la percepción de las sensaciones fisiológicas. Si ves un incendio en tu casa, sientes miedo porque el córtex ha recibido señales de que tu corazón late deprisa, tus rodillas tiemblan y las palmas de tus manos transpiran. Teoría de W. Cannon P. Bard. Para Walter Cannon y Philip Bard, las emociones consisten en una activación fisiológica que prepara al organismo para la acción y cuyos mecanismos son exclusivamente fisiológicos. Mientras James Lange se centraron en la importancia de las señales periféricas en la experiencia emocional, Cannon y Bard exponen una teoría, según la cual las estructuras subcorticales, sistema límbico, intervienen decisivamente en las emociones. En contra de James Lange, defendieron que la activación fisiológica y la expresión emocional son simultáneas y no se producen una detrás de otra. Los individuos no siempre son capaces de percibir los cambios internos, del hígado o de los riñones, y, sin embargo, tienen experiencias emocionales. Las emociones. Sorpresa, es de duración breve, prepara al sujeto para afrontar acontecimientos inesperados, como olvidarnos de una cita importante o recibir la llamada telefónica de un antiguo amigo.
Miedo es activado por amenazas a nuestro bienestar físico o psicológico, por ejemplo, si ocurre una fuerte tormenta mientras disfrutamos de un día de montaña. Es normal sentir miedo ante ciertas circunstancias, pero los miedos irracionales son considerados fobias. Ira es activada por la frustración que impide alguna de nuestras conductas dirigidas a una meta, como no poder pasar de curso. Otras causas posibles son ser manipulado o herido, engañado o traicionado. Asco consiste en la huida o rechazo ante un animal, ver una cucaracha en casa, o un objeto deteriorado o pasado, una comida en mal estado. Alegría es una sensación de satisfacción y triunfo. Favorece las relaciones sociales. Es activada por varias causas. Alivio del dolor físico, resolución de algún problema. Acontecimientos positivos, conseguir una cita. Hechos que confirman la autoestima personal. Angustia es una emoción negativa, activada cuando una persona tiene un fracaso, rechazo amoroso, o pierde a un ser querido. Teoría cognitiva de S. Schachter. Actualmente se considera la conducta emocional como un producto de la interacción entre factores periféricos y centrales. Una importante contribución a este enfoque se debe al neurólogo Antonio Damasio, quien ha realizado investigaciones con pacientes con una lesión de la amígdala o en el córtex prefrontal. Esta postura es defendida también por el psicólogo Stanley Schachter, para quien el córtex construye la emoción, en gran parte, como hace con la visión, a veces al margen de las ambiguas señales que recibe de la periferia. El córtex elabora una respuesta cognitiva de las etiquetas emocionales, enfado, miedo o alegría, que es congruente con las expectativas del individuo y el contexto social. Para demostrar esta hipótesis realizó un experimento. A los sujetos les dijo que trataba de estudiar un complejo vitamínico, pero en realidad se les inyectaba adrenalina. Dividió a los sujetos en dos grupos, a uno se le informaba de los síntomas físicos y al otro no. Grupo no informado, GNI les advirtió que la inyección no tenía efectos colaterales. Grupo informado, GI les explicó los efectos colaterales de la inyección, aumento de la tasa cardíaca y de la tensión arterial y enrojecimiento del rostro, durante 15 minutos. Más tarde, introdujo a los sujetos en una sala de espera para que la inyección hiciera efecto y cuando un sujeto entraba en la sala se encontraba allí con una persona que manifestaba euforia o cólera. S. Schachter formó 4 grupos. Los resultados del experimento confirmaron algunas hipótesis. Los sujetos del GI atribuían su activación fisiológica a los efectos de la adrenalina y no se alteraron por el comportamiento de su compañero de la sala. En cambio, los individuos del GNI interpretaron sus alteraciones fisiológicas en función del ambiente. Como no tenían una explicación de sus sensaciones, interpretaban sus alteraciones como excitación emocional, euforia o cólera, según el caso, y se unían al comportamiento de su compañero en la sala de espera. Tema 7. Teoría del proceso oponente. La teoría del proceso oponente ofrece una explicación de la drogadicción y otros motivos aprendidos. Muestra que, si un estímulo causa una emoción intensa, por ejemplo, miedo o placer, después, cuando termina el estímulo, ocurre una emoción opuesta. Si una persona tiene dolor y este termina, experimentará una sensación de alivio y si está enamorado y se siente bien con su pareja, se sentirá triste cuando ella esté ausente. Esta teoría, desarrollada por el psicólogo Richard Solomon 1980, asume que la mayoría de las experiencias emocionales siguen un mismo patrón común, el patrón estándar de la dinámica afectiva. Toda experiencia de la vida, ya sea fisiológica o psicológica, produce una reacción afectiva primaria, estado A, que puede ser agradable, si nos regalan una computadora, o desagradable, si tenemos que participar en una oposición. Para un adolescente, recibir una computadora provoca una reacción emocional de alegría, que pronto alcanzará su punto máximo, pico de A. Esta emoción inicial va seguida de una fase de adaptación, en la cual la respuesta emocional disminuye hasta alcanzar un estado de equilibrio. Si un día roban la computadora al adolescente, entonces se produce el estado B, llamado posreacción afectiva, porque aparecen sentimientos contrarios a los que experimentó cuando se la regalaron. Las ideas más representativas de esta teoría son: es una teoría homeostática. Un estímulo que despierta una emoción saca de la neutralidad afectiva al individuo.
La función más importante de los mecanismos que controlan la conducta emocional es minimizar las desviaciones de la estabilidad emocional. La dimensión del estado A depende de la intensidad de la experiencia, y cuanto más fuerte es el acontecimiento, más intenso es el estado A. El estado A activa una reacción afectiva secundaria, el estado opuesto B. Si el estado A es positivo, el estado B es negativo y viceversa. Por ejemplo, el estado A agradable que produce la bebida inicia un estado aversivo opuesto, la resaca, y el malestar que origina la realización de un examen provoca al final una sensación de alivio. Las fuerzas o procesos contrarios sirven para conservar un estado estable. Piensa en dos niños que quieren mantener un columpio en equilibrio. El estado A provoca un estado B o proceso oponente, que origina la emoción contraria, sección B, y reduce la reacción afectiva primaria. La fase de adaptación del patrón estándar es debida al equilibrio producido cuando los procesos A y B han llegado a su máxima intensidad. Cuando cesa el estímulo, el proceso A desaparece rápido y el proceso B, como no tiene nada a que oponerse, muestra las características de un proceso contrario. ¿Qué sucede cuando se produce la habituación a los estímulos? Después de una exposición prolongada a un estímulo, este deja de provocar reacciones intensas, como en el caso de la pareja. La habituación reduce la intensidad de las emociones primarias. El estado B se activa más rápido ante las múltiples presentaciones del estímulo, su intensidad aumenta y cesa de forma más lenta, cuando el estímulo desaparece. El estado B se opone con más fuerza a las reacciones iniciales y la posreacción afectiva es mayor. La intensidad del estado B oponente es el mecanismo más importante en el desarrollo de la tolerancia a las drogas, producida por la experiencia repetida con las mismas. Al terminar los efectos de una droga, el fuerte estado B oponente que se desarrolla se denomina abstinencia. Si una persona toma una droga con efectos euforizantes, su ausencia produce una necesidad duradera. Tema 8. El estrés. La vida sin estrés sería muy aburrida, no habría desarrollo personal ni científico. Un poco de estrés es necesario y demasiado puede ser nefasto, especialmente si no sabemos cómo afrontarlo. Una persona tiene estrés cuando afronta situaciones que implican demandas conductuales difíciles de realizar. Algunas situaciones estresantes pueden ser: me presentan a una persona que me atrae y no sé qué decirle, tengo un examen la semana que viene y no sé si podré prepararlo, tengo que hablar en público y no me atreveré, etc. Causas y consecuencias del estrés. El estrés surge cuando el organismo realiza un sobreesfuerzo para contrarrestar el desequilibrio inducido por alguna amenaza que altera su normal funcionamiento. Conceptualización del estrés. El estrés ha servido tanto para designar el estímulo que lo desencadena como la respuesta del organismo a los efectos producidos como consecuencia de la exposición repetida a situaciones estresantes. Thomas Holmes y Richard Rae conciben el estrés como un estímulo o acontecimiento vital que exige al individuo cambiar su modo de vida y realizar conductas de ajuste para afrontar la situación. Sin embargo, Hansel considera el estrés como una respuesta fisiológica cuyas características son: respiración rápida, aceleración del ritmo cardíaco, mayor tensión muscular, sudoración, etc. Si la activación fisiológica sobrepasa la resistencia del organismo, bien por su intensidad o duración, puede producir agotamiento. Recientemente, Richard Lazarus y Susan Folkman, Estrés y procesos cognitivos, rechazan calificar el estrés como un estímulo. Las personas reaccionan de forma distinta a los sucesos estresantes, o como una respuesta fisiológica, porque la competencia deportiva profesional produce mayor actividad del SNA y no se vive como estresante. El estrés es algo más que una respuesta fisiológica. Estos psicólogos atribuyen más valor a los procesos cognitivos que intervienen entre los sucesos ambientales y las respuestas fisiológicas que producen. Los acontecimientos estresantes, piensa en un examen, pasan por 3 fases. Fase de anticipación, el sujeto se prepara para el suceso, piensa en cómo será y en las consecuencias. Fase de espera, cuando el estresor llega, la persona hace esfuerzos por afrontarlo. Fase de resultado, la persona evalúa si ha sido un éxito o un fracaso y tiene los sentimientos correspondientes de alegría o tristeza. En el desarrollo de este proceso R. Lazarus y S. Folkman resaltan 2 conceptos. La evaluación cognitiva, la persona valora si el estresor es relevante o no para su bienestar. Respuestas de afrontamiento,
Son los esfuerzos cognitivos, emocionales y conductuales que una persona realiza para manejar el estresor. Tiene dos funciones: librarse de las consecuencias negativas del suceso estresante o cambiar la situación estresante. Estrategias del afrontamiento del estrés. Las estrategias para afrontar el estrés consisten en prevenir o controlar las demandas internas o procedentes del entorno social. Cuando la situación que nos genera estrés es inevitable, como un examen o una lesión, el desafío consiste en hacer frente a la situación de manera eficaz. Hay algunas estrategias que pueden ayudarte a hacer frente a situaciones estresantes. Relajación. Realiza actividades que permitan renovarte física y psicológicamente: vacaciones, actividades de ocio, deportes y técnicas de relajación, yoga o meditación. Ejercicio físico. Ciertas actividades, como caminar o nadar, reparan nuestras fuerzas y nos reaniman. Dieta saludable. Evitar la automedicación y el abuso del alcohol y drogas. Cuida tus pensamientos, sé asertivo y organiza tu tiempo. Establece límites, aprende a decir que no, y no te dejes influir por el ¿qué dirán? Procura tener expectativas realistas y no trates de ser perfecto. Aprende a evaluar las situaciones con calma, a pensar en las opciones que tienes y a enfrentarte a los problemas. Comparte tus emociones con la familia y los amigos, tanto las alegrías como las penas. Anticipa las situaciones estresantes y busca apoyo social de otras personas que estén en la misma situación. Procura ver los cambios como retos positivos y no como amenazas. Cultiva el sentido del humor. No te preocupes por las cosas que no puedes controlar, como el clima.